Pero bueno, esta serie, como le decía, se llama Mi Imperfecta Familia. ¿Y quién de nosotros puede decir que tiene una familia perfecta? Es imposible. Si mi familia fuera perfecta, entonces yo no tendría que estar ahí. ¿Saben? Algo que me pasaba a mí, yo me acuerdo cuando era más joven, que comencé quizás me casé y todo eso. Pero recuerdo que cada vez que venían pastores y se paraban acá y empezaban a hablar de las familias, comenzaban a decir, yo llevo 20 años de casada con mi esposa y nunca hemos peleado. Y yo decía, uy, esa no es mi familia. O esta gente no viven juntos, o entonces nunca están casados. Porque yo no entiendo cómo una persona puede estar 20 años y nunca haber peleado la una con la otra. Porque si vivimos en la misma cama, vivimos en la misma casa, comemos la misma comida, yo creo que en algún momento tenemos que estar en desacuerdo con algo y tirando 2 o 3 cazuelas por ahí y dando 2 o 3 gritos. Porque somos imperfectos. Así es la familia. Así somos cada uno de nosotros. El problema no es ser perfectos a la vista de nosotros. Como decía Mía en la alabanza, es lo que Dios dice de nosotros. Es cómo Dios nos ve. Es darle la gloria a un Dios perfecto que se manifiesta a través de familias imperfectas como nosotros. Pero bueno, el primer tema que tuvimos en este mes acerca de mi familia, mi imperfecta familia, fue que todos serán salvos. Y cuando estuvimos viendo ese tema vimos cómo todos serán salvos dentro del contexto de familia si tan solo hay uno dentro de la familia que cree. Porque ese que cree se convierte en manantial de agua viva, en río de agua viva que sana al resto de la familia. No les voy a decir todo el sermón, si quieren y tienen curiosidad en verlo, vayan a nuestras redes sociales y ahí lo van a encontrar. Pero nos basamos en este texto de Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de ¿qué? Los de tu casa. Serás salvo junto con todos. No dice con algunos de tu casa, no dice con algunos sí y otros no, sino que dice con todos. Y el contexto siempre está, lo vimos en la familia, basado en la familia. Ahora, hay algo muy interesante que me pasó después del sermón. Y después del sermón, la semana siguiente, un grupo de amigos estuvo estudiando la Biblia y ellos presentaron este texto. Y me llamó la atención de que en el tiempo de Jesús, incluso en la vida de Jesús, hubo otra historia muy similar donde también, por uno, todos fueron salvos. Y quiero que vayan conmigo acá. Quiero que vayan conmigo, Juan 4:46. Y vamos a ver lo que dice. Este no va a ser el tema de hoy, pero sí quiero destacar algunos puntos de acá. Pero antes de hacerlo vamos a orar, porque no oré dándole tantas noticias, se me fue el pedirle a Dios que me ayudara y me guiara. Vamos a orar. Padre bueno que estás en los cielos, mi intención no es que las personas crean algo diferente. Mi intención es esta mañana que las personas y todos nosotros, incluyéndome a mí, podamos conocerte a ti, Señor. Que podamos verte a ti como el único perfecto, como el único que puede sanar y salvar nuestras familias. Y queremos pedirte yo quiero pedirte, Señor, que me uses en este momento. Que no me vean a mí hablando, sino que puedan ver más allá y puedan ver lo que tú dices en tu palabra, Señor. Que tu Espíritu pueda tocar cada uno de nuestros corazones y sanar nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén. Dice el texto, voy a leerles rapidito por encima, Juan 4 del 46 al 55 y dice, vino pues Jesús otra vez a Canaán de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Ahora, este hijo no estaba enfermo con una simple gripe. Pudiéramos decir que si estuviera en nuestro tiempo, este hijo estaba enfermo con coronavirus. Pero no era en su casa, sino que ya estaba hospitalizado, con tubos puestos, a punto de morirse. Estaba bien enfermo este hijo. De hecho, más adelante también lo dice. Y dice en el verso 47, cuando ese oficial oyó que Jesús había vuelto de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a sanar ¿a quién? A su hijo, que estaba por morir. Entonces Jesús le dijo, si no veis señales y milagros, no creen. El oficial del rey le rogó, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Y Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre, ¿qué cosa? ¿Qué dice la Biblia a ustedes? Creyó. El hombre creyó la palabra de Jesús y se fue. Cuando regresaba, sus siervos salieron a recibirlo y le dijeron la noticia, tu hijo vive. Y le preguntó, ¿a qué hora había empezado a mejorar? Ellos respondieron, ayer a las 7 lo dejó la fiebre. En mi versión dice a la 1 de la tarde. Entonces, esto fue lo que dijo el padre. El padre entonces se dio cuenta que fue en la misma hora en la que Jesús le había dicho, tu hijo vive. ¿Y qué es lo que dice después? Y creyó él y ¿quién más? Y toda su casa. No creyó solamente él, sino que creyó toda su casa.
Toda es toda, ¿verdad? Ahora, quizás ustedes me digan a mí, ok, pero esta es un poco diferente a la otra, porque en la otra habíamos hablado de que creía uno y todos serían salvos por él, por uno que creyera. Acá dice que no solamente creyó él, sino que creyeron todos, ¿sí o no? Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿quién creyó primero de la familia? ¿Quién fue el que cuando se enteró que Jesús estaba en la ciudad fue a verlo? ¿Fue la familia o fue el hombre? ¿Quién fue el que se atrevió, a pesar de que era oficial del rey, se atrevió a llegar a Jesús y someterse a él y decir, por favor, ve a mi casa para que sanes a mi hijo? ¿Quién fue? ¿Fue la familia o fue el padre? El padre. ¿Quién fue el que cuando dice ahí atrás que Jesús le dijo, regresa a tu casa que tu hijo vive? ¿Quién fue el que dice que creyó? ¿El padre o la familia? El padre. Ahora, noten ustedes acá. Jesús le dijo, vete, tu hijo vive. Y el hombre inmediatamente, ¿qué hizo? Creyó. Esto es importante. Porque el hombre, cuando Jesús le dice la palabra, mira, tu hijo vive, él podía haberse inventado 20,000 cosas. Y muchas cosas podían haber pasado por su cabeza. Entre ellas, ¿será verdad lo que me estás diciendo? Mira, déjame esperar a que yo llegue a la casa y entonces yo voy a creer. A ver si es verdad que mi hijo vive. Porque cuando yo me fui a la casa, mi hijo estaba intubado. Mi hijo no podía respirar. Estaba a punto de morir. Y ahora tú simplemente me dices a mí, vete, porque yo digo que vive y vive. Vete ya. Y yo tengo que creerlo. Sin embargo, eso no es lo que dice el texto. El texto dice que el hombre creyó la palabra de Dios. Creyó la palabra que Jesús le dijo. ¿Y qué pasó entonces? Después que creyó. Se fue a la casa. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo creyó el hombre? ¿Cuándo creyó el hombre? ¿Cuando Jesús qué? Cuando Jesús le dijo. ¿Cuándo vio el hombre el resultado de lo que Jesús le dijo? ¿Cuándo? Cuando llegó a la casa. Durante el camino, dice la historia que demoró casi un día de camino, porque no llegó ese mismo día, llegó al otro día. Cuando llegó al otro día a su casa, dice que la familia vino a recibirle. Y la familia inmediatamente que lo recibió le dijo, buenas noticias, el niño está bien. Ahora, ¿en ese momento él creyó? No, él había creído antes. Ahora, ¿cómo ustedes creen que fue el camino de ese hombre a la casa? Contento, agradecido, esa es la clave. Esa es la clave porque él no necesitaba ver a su hijo sano. Él creyó que su hijo ya estaba sano en el momento que Jesús lo dijo. Ahora, ¿qué pasaría si ese hombre en ese día de camino se hubiera puesto a dudar y le hubiera dado cabida a la duda? ¿Podía dudar, sí o no? Claro que podía dudar. Ahora, si él dudaba durante ese camino, su camino iba a ser un martirio y un suplicio hasta que llegara a su casa. ¿Cuál es la enseñanza de esto, hermanos? Jesús también te dice a ti lo mismo. Vete, tu hijo vive. Tú y yo estamos en esta vida en camino todavía a la casa. ¿Alguno de ustedes llegó a la casa? ¿Alguno de ustedes llegó ya a la casa? No, ¿verdad? Todos estamos en camino a la casa. Pero yo no puedo vivir por la duda que tengo en mi mente. Yo tengo que vivir de acuerdo a la palabra. ¿Se acuerdan la alabanza de mía? No es lo que yo digo de mí, no es lo que yo pienso de mí, porque lo que yo pienso de mí siempre es malo. Yo tengo que pensar en lo que dice Dios de mí, en la promesa que me da Dios a mí. Y la promesa que Dios me da a mí es, vete, tu hijo vive. Y cuando yo me paso todo el camino repitiéndome, vete, tu hijo vive, vete, tu hijo vive, entonces yo paso mi estancia en esta vida o en el camino a la casa, bien, agradecido, feliz, gozoso. Ahora, quizás tú me digas a mí, mira, esta promesa fue solamente para este hombre. Esto no tiene nada que ver con nuestros hijos, Alex. Hay una promesa en Isaías muy interesante que dice, ciertamente, fíjense cómo comienza esta frase o esta promesa. Ciertamente, ¿qué quiere decir ciertamente? Verdaderamente. Esto es una seguridad. En Cuba diríamos, mira, ponle el cuño. Eso está firmado ya. Y eso está dicho y decretado. No hay nada que lo pueda cambiar. Ciertamente. ¿Así dice quién? ¿Dice el pastor Alex? No, dice el Señor. Aún los cautivos del poderoso serán recobrados. Ahora, yo no sé cuántos poderosos ustedes han conocido en este mundo.
Pero yo por lo menos conozco uno que es bien poderoso y que nos ha sometido a todos en esclavitud. ¿Y cómo se llama? Coronavirus ahora dicen acá. Hay uno que es mucho más poderoso y que nos está sometiendo desde Adán y Eva y se llama pecado. Ese pecado que es bien poderoso, dice, aún a los cautivos del poderoso serán ¿cuánto? ¿Serán qué? ¿Serán algunos recobrados? Piensen en eso. Dice acá, y rescatada será la presa del tirano. Yo no sé cuántos de ustedes han vivido con un tirano. Yo tuve la experiencia cuando viví en Cuba. Pero Fidel se quedaba un niño pequeñito, un niño de biberón al lado del mayor tirano de este mundo que es el enemigo de las almas. Y dice acá, la Biblia nos enseña de que el enemigo de las almas es como un león rugiente buscando a quien devorar. Y un león rugiente a la que tiene adelante, ¿cómo lo ve? ¿Como una qué? Como una presa. Y dice que rescatada será la presa del tirano. Y con el que contienda contigo yo contenderé. ¿Y cómo termina la promesa? Y yo salvaré a tus hijos. Yo salvaré a tus hijos. Ciertamente yo salvaré a tus hijos. No se trata de que tú salves a tus hijos. Tú no vas a salvar a nadie. Ni a ti mismo te puedes salvar. Esa es promesa de Dios. Eso es problema de Dios. ¿Cómo Él lo va a hacer? A mí no me interesa. Yo simplemente vivo por la palabra que Él me da. Y yo por la palabra que me da, yo puedo transitar en esta vida tranquilo, seguro, confiado, gozándome y agradeciendo. ¿Por qué se encarga de salvar a mis hijos? Y ahí no dice alguno de mis hijos, o la mayoría de mis hijos, sino que dice yo salvaré a tus hijos, y tus hijos implica a todos tus hijos. Pero bueno, este no es el tema de hoy, solamente quería darlo como una nota más, o como una adición a lo que habíamos hablado el sábado pasado, o el primer sábado. Ahora, el tema de esta semana, o de hoy, estoy acostumbrado a la lección de escuela sabática, ya digo el tema de esta semana. El título de hoy, o el tema de hoy, es exactamente el mismo título de la serie de este mes, Mi imperfecta familia. Y quiero ser un poco práctico con este tema. Y quizás voy a tocar y vamos a usar ejemplos de mi propia familia, porque yo creo que somos una familia bien imperfecta nosotros. Pero Dios en el camino de nuestra familia imperfecta nos ha mostrado algunas cosas que nos ha servido de ayuda. Y quizás le pueda servir de ayuda a ustedes también. Pero antes de entrar en el tema, quiero destacar algo, o hacer que nosotros entendamos algo que es fundamental que podamos entender. Y eso es fundamental, es esto. Ustedes ven acá una pirámide. El sistema de este mundo, una vez que entró el pecado a este mundo, el sistema de este mundo se convirtió en un sistema jerárquico piramidal. Así funciona este mundo. Así funcionan todas las cosas en este mundo. Esa es la manera de los principios del reino de Dios. Se corrompieron, cayeron, decayeron y el enemigo tomó lugar en este mundo e invirtió los principios del reino de Dios y puso un sistema piramidal. ¿Qué pasa con este sistema piramidal? Este sistema tiene una cima. Y en esa cima está ¿qué cosa? ¿La minoría o la mayoría? La minoría. Quiero que me háblenme, porque yo no puedo hablar, yo necesito escucharlos a ustedes. No estamos acá para que yo les diga todas las cosas, sino para que interactuemos, para que dialoguemos y podamos comprender lo que dice la palabra de Dios. Arriba hay una cima, y en esa cima está una minoría. ¿Por qué hay una minoría en la cima? Porque en la cima no hay mucho espacio, hay poco espacio. Y como hay poco espacio todavía, solamente puede estar un grupo selecto. No pueden estar todos, porque todos no cabemos. Ahora, ¿qué pasa en esa cima? En esa cima está el poder. Solamente están en la cima aquellos que tienen el poder. Y en el sistema piramidal, jerárquico de este mundo, o del reino de las tinieblas, el poder es como una pizza. ¿Qué quiero decir como una pizza? ¿Cuántos slides tiene una pizza generalmente? 8 slides. Si la pizza tiene 8 slides, o 8 pedazos, no sé si alguien de ustedes allá no me entiende lo que estoy hablando, 8 pedazos, ¿cuántas personas pueden comer de la pizza? ¿Cuál es el máximo de personas que puede comer de la pizza? 8. Uno para cada uno. Si comen 16, hay que empezar a partir los pedazos en más chiquitos. ¿Sí o no? Si la pizza tiene solamente 8 pedazos, el máximo de personas que pueden comer es 8. Es por eso que la parte de arriba, la cima, es limitada. Porque el poder es limitado y solamente pueden tenerlo entre unos pocos porque se agota. Ahora, ¿qué pasa con eso? Si yo ahora tenemos una pizza y Axel está conmigo para comerse la pizza, Axel es uno de los 8,
Pero entonces yo al refresco de Axel le pongo Pepto-Bismol para que se vaya de ahí. Ustedes saben lo que hace Pepto-Bismol. ¿Qué yo hago con el pedazo de Axel? Me lo como yo tengo más poder ahora. Y eso es lo que pasa en la cima, que todos tratan de derrumbar a otro para tener ¿qué cosa? Más poder. Porque el poder es visto como una pizza, donde es limitado. Tú no lo compartes, tú lo obtienes y tratas de quitárselo al otro. Así es el poder, o así es la manera de ver el sistema de este mundo. Ahora, ¿qué pasa? Si hay una cima, también ¿qué cosa hay? Una base. Y si en la parte de arriba, en la cima está la mayoría, ¿qué es lo que está en la base o en el medio? La mayoría. La mayoría está principalmente en la base, porque es la parte más amplia, la parte más grande. Ahora, ¿qué pasa? Si usted nació en la base, le tocó vivir en la base y no tiene manera de salir de la base, ¿cómo es su vida? ¿Es feliz? ¿Es contento? Es miserable. Es miserable. Porque nadie quiere estar en la base, porque la base es lo peor. En la base no hay nada, en la base hay escasez. En la base yo soy sometido a los que están en el poder arriba. Ahora, ponte a pensar un momentito. Si tú estás en la base, tú no tienes manera de llegar arriba, entonces, ¿qué tú haces para que las personas, o qué hacen las personas que están arriba para que tú puedas trabajar para ellos? Porque los de arriba dependen ¿de quién? ¿De ellos o de quién dependen los de arriba? De los de abajo. Pero yo tengo que lograr que los de abajo trabajen para mí. ¿Y cómo yo lo hago? ¿Cómo se hace? Explotando, manipulando, prometiendo. Yo prometo a los de abajo que en algún momento pueden llegar arriba. Porque con esa ilusión de llegar arriba, ellos van a trabajar para mí. Y sí, dejo que algunos se acerquen arriba. Incluso te toquen arriba. Esa es la manera en que el sistema de este mundo trabaja. Ahora, esto tú lo puedes llevar a todas las esferas. Y en todas las esferas es exactamente lo mismo. Así trabajan los gobiernos, independientemente del partido político que sea. Así trabajan los gobiernos, así trabajan las corporaciones, las empresas. Todo trabaja así. Hay un poder arriba y a los de abajo le prometen que algún día pueden llegar y tener la oportunidad de estar arriba, igual que nosotros, y compartir ese poder. Ahora, lamentablemente, querrámoslo o no, ese mismo sistema también está dentro de la iglesia. Y en la iglesia también hay un poder que está arriba. Hay solamente un grupo pequeño que está arriba, que está en la cima y que tiene el poder. Y constantemente le está prometiendo a los de abajo que si hacen ciertas cosas pueden llegar a estar arriba. ¿Y sabes por qué en la iglesia también se piensa así? Porque lamentablemente nosotros pensamos que Dios también es así. Que Dios está arriba y el cielo es un espacio bien pequeñito donde no todos caben. Por lo tanto, tú tienes que buscar la manera de subir la escalera para poder llegar arriba. Y vemos un Dios que constantemente nos exige ponernos una manera de ropa, comer de una manera que esto, adorar en un día esto y hacer lo otro para que entonces en algún momento de la vida yo pueda llegar arriba. Pero no todos pueden llegar arriba. Algunos solamente llegan arriba. Y si así vemos a Dios, si así vemos nuestra iglesia, si así vemos todos los sistemas de gobiernos y todos los sistemas empresariales que hay en esta tierra, también así mismo vemos nuestras familias. Y quiero que pensemos un momentito en nuestra familia. Tiene nuestra familia un sistema piramidal jerárquico. Yo le voy a decir unas ciertas expresiones y díganme ustedes si no se parecen a esto. ¿Han escuchado alguna vez en su familia? En mi casa el que manda soy. ¿Qué significa eso? Que hay alguien en la cima y hay alguien que está ¿dónde? Abajo. ¿Qué significa? ¿Han escuchado alguna vez? El que peina canas, el que es más adulto o el que tiene más edad, es el que merece el respeto y cuando habla todos los demás tienen que ¿qué? Que callarse, se lo saben de memoria, ¿verdad? ¿Qué es eso? Un sistema piramidal jerárquico. ¿Han escuchado alguna vez? Aquí el que pone el dinero, por lo tanto el que hace las cosas soy yo, ¿sí o no? El que paga es el que dice lo que se hace. El que paga es el que pone las reglas. Lamentablemente en nuestras familias también tenemos un sistema como el de este mundo. Y ese no fue el sistema que creó Dios de dentro de sus principios. Ese es el sistema que ha creado el pecado, un sistema que ha corrompido los principios de Dios y ha llegado incluso a nuestras familias. Y cuando nosotros entendemos eso, entonces
podemos comenzar a ver qué es lo que Dios quiere realmente. Sin embargo, cuando Jesús vino a la tierra, Él cambió este sistema. Y lo que hizo Jesús para cambiar el sistema fue que Él dijo esto. ¿Qué dice 1 Juan 3:8? El Hijo de Dios fue enviado precisamente ¿para qué? Otras versiones dicen deshacer, terminar, acabar las obras del diablo. ¿Y qué son las obras del diablo? Entre otras cosas, el sistema piramidal jerárquico. Esa es la manera en que el diablo se maneja. Esa es la manera en que el pecado nos ha hecho manejarnos a nosotros. Un sistema piramidal jerárquico. Y eso fue lo que Jesús vino a destruir, lo que Jesús vino a deshacer cuando vino a la tierra hace más de 2000 años. Ahora, ¿cómo lo hizo? Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar ¿qué cosa? Arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, quizás ustedes digan, esto no tiene nada que ver con lo que tú estás hablando. Tiene muchísimo que ver. Porque cuando Jesús dice el reino de los cielos se ha acercado, no es que está llegando. No es que falte un poquito para que llegue. Es que ya está aquí. El reino de los cielos está aquí conmigo. Yo lo traje. Yo soy el reino de los cielos. Vino conmigo para ser implantado en este mundo y para quedarse. No para irse. Eso es lo que estaba diciendo Jesús acá, cuando Él dijo eso. Cuando comenzó a predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, ¿qué tiene que ver la palabra arrepentimiento en todo esto? Porque nosotros constantemente tergiversamos la palabra arrepentimiento. Y pensamos que arrepentimiento es simplemente ponernos tristes por lo que hacemos. O lamentarnos por las acciones que nosotros cometemos. ¿Cómo sabemos que alguien está arrepentido? Bueno, si llora. Si está llorando es porque está arrepentido de lo que hizo. Si dice que lamenta lo que hizo es porque está arrepentido de lo que hizo. Si se siente un miserable es porque está arrepentido de lo que hizo. ¿Saben qué, hermanos? Eso no es arrepentimiento. ¿Saben cómo se llama eso? Remordimiento. Exactamente. Remordimiento. La definición del diccionario de remordimiento es sentimiento de culpabilidad que tiene una persona por algo que ha hecho y ¿qué cosa? La intranquiliza, no la deja vivir. Vive remordida. Eso no es arrepentimiento. Cuando Jesús estaba diciendo acá, arrepiéntanse, estaba hablando de una palabra en griego que se llama metanoia. Metanoia. No sé bien, los griegos acá me pueden ayudar, los que estudian griego, los estudiantes. Y esa palabra significa cambio de mente, cambio de dirección, cambio de rumbo. Lo que estaba diciéndole Jesús a las personas de su tiempo era, ahora ha acabado de llegar el reino de los cielos en medio de ustedes. Yo llegué en medio de ustedes. Dejen de ver las cosas como las veían antes. Dejen de ver el sistema de reinado como lo veían antes. Dejen de ver los principios de este mundo como ustedes los veían antes. Porque ahora llegó mi reino y yo les vengo a traer algo completamente diferente. Cámbiense. Si antes iban para aquel lado, ahora den la vuelta y vengan para este. Eso es arrepentirse. Es un cambio de dirección, es un cambio de manera de pensar, es un cambio de dirigirse en la vida. Y esa fue la manera que Jesús usó para cambiar el sistema piramidal jerárquico y comenzar a hacer los principios de su reino. Que los principios de su reino, ¿cómo son? Completamente invertidos. Es por eso que el reino de Dios en inglés le llaman the upside down kingdom, o el reino al revés, o el reino invertido. Porque la pirámide no está así, como generalmente la vemos. Él mira la pirámide al revés y él dice, arriba hay espacio suficiente para todos. Todos pueden caber arriba. El que no está arriba no es porque no pueda estarlo, sino porque no quiere y quiere quedarse abajo. Pero arriba hay espacio para todo el mundo. No importa lo que tú hagas, no se trata de tu esfuerzo, no se trata de cuánto quieras escalar para llegar a la cima, no se trata de cuánto tengas que luchar. Se trata de que yo digo de que tú puedes estar arriba conmigo y de hecho te siento arriba conmigo, pero tú decides si bajarte o quedarte. Ese fue el cambio radical que hizo Jesús en el sistema de este mundo. Y esos son los principios que Jesús vino a enseñarnos a nosotros y ahora en este momento en el contexto de nuestras familias. Imagínense ustedes por un momento que en vez de que nuestras familias tengan un sistema piramidal jerárquico, donde hay una sola persona que toma las decisiones de arriba, todos en la casa estemos arriba. Y cuando hay que tomar una decisión, en vez de tomarla uno, porque yo soy el que pago, porque yo soy el más viejo, porque yo soy el que mando,
Entre todos tomemos la decisión juntos. Eso fue lo que Jesús le vino a ofrecer al mundo. Sentarse con ellos, de hecho la Biblia dice, yo los sentaré conmigo en mi trono y reinarán conmigo. Jesús comparte su reinado. En la creación, cuando nosotros vemos que Dios creó a Adán y Eva, ¿qué fue lo que hizo Dios? ¿Creó toda la tierra y se la quedó para él? No, se la dio al hombre. Completamente se la dio al hombre. Le dijo, es tuya. Gobiérnala, dirígela, cuídala, haz de ella tu casa. Esta es tu tierra, yo la creé para ti. Jesús comparte, Jesús no se queda. En este sistema piramidal, el poder no es una pizza. ¿Saben qué es el poder? Como una llama de fuego. ¿Se acuerdan en el Pentecostés? ¿Qué fue lo que le salió o lo que vieron la gente en la cabeza de las personas? ¿Slide de pizzas? Lengüitas de fuego. ¿Por qué? Imagínense ustedes que yo tengo un cerillo, un fósforo, no sé cómo lo llamen ustedes en sus países. Que yo tengo un fósforo acá, encendido. Y yo le reparto a cada uno de ustedes un cerillo, un fósforo. Y yo voy a donde está Axel y le doy de mi llamita y enciendo su fósforo. ¿Se acaba el mío o me quedo con menos yo? No, yo no me quedo con menos llama. Yo compartí la llama. Y si yo voy a donde está Axelito y le comparto igual la llama, ¿me quedo con menos yo? No, nos quedamos con la misma llama los tres. Y si lo voy compartiendo con cada uno de ustedes y logro prender los fósforos de cada uno de ustedes, ¿me quedo con menos llama yo? No, porque el poder en el sistema de Dios se comparte. Entre todos se tiene, no entre uno solo. No se acaba, no se agota, se multiplica el poder en el sistema de Dios. Y eso fue lo que Jesús nos vino a enseñar. Y si nosotros como seres humanos, y nos llamamos seguidores de Jesús, deberíamos poner en práctica, al menos en nuestras familias y en nuestras vidas, los principios del reino de los cielos. Porque cuando ponemos en práctica los principios del reino de los cielos, todo cambia. Todo cambia. En esta mañana quiero compartir con ustedes algunas bienaventuranzas y algunos ayes. Mateo habla muchísimo acerca de las bienaventuranzas. Sin embargo, yo elegí Lucas, porque Lucas hace una comparación entre bienaventuranzas y ayes. Aparte que tienen menos, la resume. Y hoy es un día muy especial para mí porque va a acompañarme mi esposa acá conmigo ahora, en este momento. Yo les dije que íbamos a hablar un poco de nuestra familia y cosas que Dios ha hecho y nos ha mostrado en nuestra familia imperfecta para llevarnos a aprender cómo es que Dios se maneja dentro de los principios de su reino. Y cómo poco a poco, no es que lo hemos hecho todo porque no somos perfectos, ya les hemos dicho y ya les he dicho desde el principio, cómo es que poco a poco hemos podido comenzar a vivir los principios del reino dentro de nuestra familia. ¿No? Feliz sábado a todos. ¿Podemos poner la mesita para el medio? Sí. Bueno, ustedes no me ven mucho acá porque él es el que tiene el don de la palabra, yo no. Pero cuando se trata de... Tranquila, toma tu tiempo. De hablar del testimonio de Dios en nuestras vidas, es el único momento en que yo me paro aquí adelante. Porque ese testimonio no es mío, sino de él. Y con ese testimonio Dios quiere ayudar a muchos también. Por eso estoy aquí. Les pido disculpas porque soy muy débil y lloro de todo. Y mi llanto no es por recordar cómo fue mi vida pasada, sino por ver las maravillas que Dios hizo en mi vida. Queremos empezar diciéndoles un poco de nosotros antes de que nosotros llegáramos a casarnos. Alex va a empezar con su historia y después yo continúo con la mía. Yo conocí a Daniela, hace 13 años que estamos casados. Y cuando yo salí de Cuba, yo salí para Ecuador. Ustedes algunas veces les he contado la historia de cómo llegué acá y todo eso. Pero yo no salí casado de Cuba. Yo tuve un primer matrimonio. Daniela no fue mi primera esposa. Ya yo vine de una familia quebrantada, de un matrimonio deshecho. Yo pasé por cosas en mi matrimonio que hicieron que se rompiera. Cuando llegué a este país, mi matrimonio se rompió al año de estar acá. Y me quedé solo. Cuando nosotros le decimos que nosotros tenemos una familia imperfecta es porque nosotros tenemos trauma que hemos arrastrado de nuestra vida pasada para nuestro propio hogar. Y en eso hemos tenido que luchar. Ok, esa eres tú. Corto tu explicación. Bueno, la mía es...
yo vengo de una familia ya disfuncional, de padres divorciados. Mi niñez fue dura, pero siempre Dios estuvo ahí. O sea que no se sientan tristes por mí, sino felices porque Dios me cuidó hasta el día de hoy. Yo tuve también un matrimonio primero que Alex. Estuve casada y de ese matrimonio tengo 2 hijos, que son una de las 3 mayores bendiciones que tengo en mi vida, porque tengo 3 hijos. Entonces, ya yo vine de un matrimonio quebrado, nací en un matrimonio quebrado. Tuve un matrimonio quebrado por X o Z motivo, porque para mí los 2 son culpables en un matrimonio, entonces yo también tuve culpa en ese matrimonio. Salí de él y de ahí Dios se mostró conmigo, o sea, de ahí lo conocí personalmente, estuvo conmigo siempre y esa historia creo que los han escuchado algunas personas que estuvieron en el discipulado orgánico, que él siempre me habló y siempre me dijo que todo iba a estar bien y como ustedes ven, todo está bien. Entonces, de ahí yo me mudé de Bolivia, soy de Bolivia, a Miami. Y cuando Alex estaba ya separado, en divorcio ya casi final, lo conocí a él yo digo, sus planes de Dios son perfectos. Pero ahí vengo con mucha carga, con muchos traumas y a formar una nueva familia. Cada uno de nosotros venía separado de un matrimonio. Venía de familias rotas, matrimonios quebrantados, matrimonios con problemas. Y llegamos con un sistema que teníamos antes, que era el sistema piramidal, a formar una nueva familia con todas esas cargas, con todo ese baggage, y también en un sistema piramidal. Así que, en este momento, si ustedes son imperfectos, nosotros también lo somos. Todos somos imperfectos. Y todos venimos de familias imperfectas. Y todos venimos de familias disfuncionales a veces. Familias que nosotros hemos tapado y querido hacer que luzcan perfectas delante de los ojos, pero realmente no lo son. Porque solamente en la intimidad saben lo que está pasando. Y así llegamos nosotros a nuestro matrimonio. Y así comenzamos nosotros también nuestra familia. Y queremos compartir algunas de estas bienaventuranzas. Y compartir con ustedes cómo fue que Dios las fue manifestando en nuestras vidas. Y cómo se hicieron realidad en nosotros. Y esta primera bienaventuranza que dice en Lucas, dice, Jesús miró a sus discípulos y les dijo, bienaventurados los pobres, porque el reino de Dios, ¿qué cosa? Ahora quiero que vayan conmigo y piensen por un segundo. Cuando Jesús estaba hablando acá, ¿a qué parte de la pirámide le estaba hablando? Jesús le estaba hablando a la base. Jesús le estaba hablando a la mayoría, no a la cima que estaba arriba, que se sentía rica y que sentía con el derecho de pisotear al que estaba abajo. Jesús estaba hablándole a aquellos que habían sido pisoteados, aquellos que habían sido maltratados, aquellos que nacieron en la base sin pedirlo, aquellos que tenían carencia, aquellos que tenían necesidades. Y todos nosotros en nuestro matrimonio, hay algunos que están arriba y hay otros que están abajo. Hay algunos que están arriba y pisotean a los que están abajo. Y hay veces que nosotros mismos estamos arriba y vemos como pobres a otros de nuestra familia. En mi caso, por ejemplo, cuando yo llegué a nuestra familia, yo me sentía más religioso que mi esposa. ¿Por qué? Porque yo conocí el cristianismo un poco antes que ella, porque yo no soy ni nacido en la iglesia. Porque yo era anciano de iglesia, yo era director de jóvenes, yo paraba aquí arriba hablando, teniendo programas de jóvenes, aprendiéndome partes de memoria, era maestro de escuela sabática, era un líder dentro de la iglesia. Y por eso yo me creía mejor que ella. Y cuando yo me creía mejor que ella, pensando que yo me sentía mejor espiritualmente, realmente era superior a ella religiosamente, porque eso no es espiritualmente. Yo tenía mucha religión metida en mi cabeza y eso me hacía sentirme mejor que ella y mejor que los hijos de ella cuando llegaron a nuestro matrimonio. Por lo tanto, cuando yo estoy arriba, ¿qué es lo que pasa con el que está arriba? ¿Qué le pasa a aquel que se siente mejor que el otro? ¿Qué hace con el pobre que está abajo? O con aquel que él ve que es más pobre que él. Lo pisotea, lo maltrata, lo utiliza. El sábado que yo hablé de todos serán salvos, les conté un poquitito más o menos sobre eso. Yo era bien legalista y yo lo forzaba a ellos a creer en lo mismo que yo creía. Yo lo forzaba a ellos a que yo guardo el sábado, aquí no se prende el televisor en el sábado. Así le decía yo a nuestros hijos, a los más grandes.
Yo los forzaba, los obligaba. Yo quería que hicieran lo que yo quería. Yo imponía mis reglamentos. Yo los abusaba. Yo los veía como pobres. Yo era superior a ellos. Y como nosotros somos los que pensamos que el hombre es ¿qué cosa? ¿El sacerdote de qué dónde? De la casa. Entonces yo soy el que impongo las reglas. Yo soy el que digo cómo soy la religión. Y por lo tanto todos ustedes tienen que hacer la religión a mi manera. Y yo maltraté a mi familia por años. Por años. Y yo doy gracias a Dios, porque la bendición es para los pobres. ¿Y cuál es la bendición de los pobres? ¿Qué es lo que dice Dios? Bienaventurados. ¿Saben qué cosa es bienaventurados? Es una bendición en abundancia. Es una bendición en extremo. Y no solo son bienaventurados, sino que dice que el reino de Dios les pertenece. Y el reino de Dios, si se puede decir con una palabra, ¿cuál es? Amor. Y aunque yo le hice la vida imposible a mi esposa por tantos años, religiosamente hablando, aunque le hice la vida imposible a nuestros hijos religiosamente hablando, ella nunca dejó de amarme y siempre me mostró ese amor. Y nunca se fue de mi lado, aguantó todo lo que le decía, me hablaba tranquilamente y me mostraba el Dios que ella había conocido, que era un Dios completamente diferente al mío. Porque cuando tú eres pobre y tú eres oprimido en tu hogar o donde quiera que seas oprimido, la bendición no es para que te la quedes, porque si te quedas la bendición, ¿qué te conviertes? En un rico. Y el rico pisotea al que está abajo. Cuando Dios te bendice, Dios te dice, bendito eres porque eres pobre. Bendito eres porque eres maltratado, porque eres visto como menor. Es para que esa bendición tú la compartas con aquel que te está oprimiendo. Y eso fue lo que ella hizo. Ok, esa es esa parte de él. Pero así como quizá yo estaba fuerte en algo que Dios me había enseñado por el recorrer de mi vida, que Él era amor y que me amaba a pesar de todo, y que yo le mostré a Él, en donde Él tenía la debilidad de sentirse mejor que yo en la parte de la religión. Yo también tenía una parte débil que me sentía mejor que Él. No era solo Él el que tenía eso. Cuando nosotros nos casamos, yo trabajaba en una empresa de mi hermano. Cuando Alex vino para la casa, porque él quedó sin nada después del matrimonio, entonces él vino a vivir conmigo. Entonces, así como él me hacía sentir mal en una parte, yo lo hacía sentir mal a él en la otra. Como diciendo, trabajas bajo mío, o sea, aquí si tenés trabajo es por mí. Entonces, no con esas palabras, pero con las acciones. ¿Entiendes? Entonces, así como yo le podía mostrar el amor para que ustedes vean, también tenía un defecto. ¿Sabes? No somos perfectos, nadie lo es. Entonces, y cada vez yo por cualquier cosa decía, no, esto no va a funcionar, no, esto no va a funcionar. Y todo lo ponía al piso, todo lo pisoteaba, decía, ¿cómo yo no voy a poder tener una familia? Realmente esto es imposible. Él tiene sus defectos, yo tengo mis defectos, no se va a poder. Entonces estaba haciendo lo mismo que quizás hice en mi anterior matrimonio, pero en mi anterior matrimonio hay una diferencia. Yo no conocía al Dios. Sabía que había alguien que me cuidaba, pero yo no lo conocía. Yo no sabía quién era Él. Pero acá ya yo lo conocía. Ya yo había caminado con Él, ya Él se había mostrado conmigo. ¿Me entiendes? Y lo que Dios hizo en Alex, cómo usó Dios a Alex en mi debilidad, fue que a pesar de que yo le decía, esto no va a funcionar, Él se quedaba y Él decía, sí va a funcionar. Y Él nunca me dejó. Dios hizo que Él me dé la seguridad que yo necesitaba. Porque siempre, a mí me dejaron, ¿me entienden? Y Él no. Y ese era Dios diciéndome, yo estoy contigo y yo no te dejaré. Era Dios hablándome a través de Él. Y eso yo le agradezco a Dios 1000 veces, porque así como Él pudo ver quizás a Dios en mí en una parte, yo también vi a Dios en Él en otra parte, en la parte de luchar y no dejarme a pesar de mis defectos y de todo lo que traía yo. Hermanos, el hecho de que nosotros seamos pobres en alguna etapa de nuestra vida, en alguna esfera de nuestra vida,
no quiere decir que no nos sintamos ricos en otras. Y al sentirnos ricos, inmediatamente vamos a pisotear a la otra persona. Y eso fue lo que pasó a nosotros. Y también le puede pasar a cada uno de ustedes. Y seguramente pasa. Ahora, hay algo interesante que Dios promete acá. Y a las personas que están arriba, Dios le dice, pero ay de ustedes los ricos. Y quiero que veamos diferente este ay, porque este ay no es ay de ustedes lo que les espera. Eso no es lo que está diciendo Dios acá. Ese ay es una expresión de dolor. Es una expresión de decir, ay de ti que no sabes lo que estás haciendo. Ay, pobre de ti que no te das cuenta de que te piensas que eres rico, pero no lo eres. Eso es lo que está diciendo Dios. Hay de ustedes que se creen que están arriba. Hay de ustedes que se creen que no tienen necesidad de nada, que son ricos. Porque ya están recibiendo un consuelo, pero ese consuelo no los va a llevar a ninguna parte. Eso es lo que está diciendo Dios acá. Dios no desecha a los ricos. Dios no desecha al que una vez está en la cima. Si alguno de ustedes ahora está en la cima, en su familia, Dios no te desecha por estar arriba. Dios te muestra quién es Él. Eso es lo que Él siempre hace. La segunda bienaventuranza, yo creo que estamos ya un poco cortos de tiempo, la segunda bienaventuranza es, bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Y cada uno de nosotros, cuando nosotros vemos esta pirámide de nuevo, ¿a quién le está hablando Jesús? ¿A los de arriba o a los de abajo? A los de abajo. Porque los de arriba no tienen hambre. Pero el hecho de no tener hambre no quiere decir que rían. Sin embargo, Dios le dice a los de abajo, a aquellos que tienen hambre de justicia, aquellos que tienen hambre de amor, aquellos que tienen hambre de muchas cosas, hambre emocional. Dios le dice, ustedes reirán, ustedes serán saciados, perdón. El que está arriba, aquel que no tiene hambre, no quiere decir que esté saciado. Pero el que está abajo, Dios le dice, ustedes que tienen hambre serán saciados. ¿Y por qué serán saciados? ¿Se acuerdan de lo que hablamos en aquel sermón? De todos serán salvos. Porque Jesús dice, yo soy el agua viva. Y el agua viva, el que la tome no tendrá sed, ¿cuánto? Jamás. Y si no tienes sed jamás, significa que fuiste, ¿qué cosa? Saciado. Y dice, bienaventurado aquel que come de mi carne, porque yo soy el pan de vida. Y el que come de este pan no tendrá hambre, ¿cuánto? Jamás. Y si no tienes hambre jamás, es porque fuiste, ¿qué cosa? Saciado. Y esa es la promesa para aquellos que están abajo, aquellos que tienen hambre. Porque todos nosotros en algún momento de la vida llegamos a una relación, ya sea matrimonial o de amistad, con hambre. Hambre de sentirnos, hambre de amor, hambre de que alguien nos ame, alguien de que alguien nos valore, hambre de que alguien nos haga sentir bien. Y por eso aquí el ejemplo que yo les voy a dar es dónde sacié ese hambre, cuando no sentía que Alex saciaba esa parte, porque nosotros nos casamos y siempre, yo creo que la mayoría sentimos que esa otra persona es nuestra otra mitad, como se dice, nos complementa, ¿entiendes? Entonces, por eso yo era feliz, ¿me entiendes? Hasta que cuando uno entra al matrimonio están los problemas. Ahora, ¿qué hacemos cuando están estos problemas? Estos problemas que tenemos de carácter, estos problemas que tenemos de creernos mejor en algunas partes, en algunas cosas, uno diferente al otro. ¿Qué hacemos? Si vamos, yo lo he hecho, si he ido a una amistad o a una familia, a un familiar, rápido actúan porque me quieren a mí, como diciendo, no, tú puedes hacer más o tú puedes, si no tienen a Dios, es ese el consejo, ¿entiendes? Yo me di cuenta y doy gracias a Dios porque Él siempre puso en mi corazón de añorar una familia. Y yo creo que mis otros dos hermanos también. Siempre deseamos tener la familia que nunca tuvimos. Entonces, por ese motivo, dejé de ir a terceras personas, a poder buscar consejos y fui a la fuente de vida, al agua que me saciaría y fui a Dios. Y le hablé como si estuviera hablándole a una persona, le dije lo que pasaba por él, lo que pasaba conmigo, porque yo estaba consciente de mis propios defectos. Y ahí en esa relación que tengo con Dios, Él me mostraba en la Biblia, me mostraba en lo que sea, de que Él estaba ahí para nosotros y de que Él podía restaurar nuestro matrimonio.
de que Él podía cambiar estas cosas que nosotros dos teníamos mal. Entonces, tomaba de esa agua y se la llevaba a Él porque venía de Él. Él veía el amor que quizá yo sentía, que nosotros cuando nos lastiman, ese sentimiento, porque hay un sentimiento, el amor es un compromiso para mí. El que yo hice ante Dios, que me comprometí a amarlo a Él por siempre, hasta en las buenas, en las malas. Entonces, como yo le hice esa promesa a Dios, yo voy a Dios cuando pasa algo en esa promesa, cuando no puedo yo cumplirla, solo Él. Entonces, porque el sentimiento se iba y yo no podía ni verlo. O sea, hay un momento que uno dice, no, yo no puedo hablar, yo no puedo venir a arreglar este problema. Entonces, gracias a Dios, escuché su voz y fui a Él y Él me devolvía cada vez en estos 13 años, me devolvía ese sentimiento que se iba, ese sentimiento que nos separaba, que nos hacía esa separación como que Él estuviera a 1000 kilómetros mío. Me volvía a unir, lo miraba y sentía eso, entonces iba Él con ese amor y eso Él veía. Y no era el amor mío, Él era amor de Dios. Por eso que Él se quebrantaba en eso, en el amor de Dios. Y hablábamos y arreglábamos. Y eso también mis hijos lo vieron. Mis hijos que son míos, que Él dice que son de ellos, son de nosotros. Y mi niña chiquita siempre lo vieron. Siempre que teníamos un problema lo hablábamos, les explicábamos porque ellos pueden decir, ya va a pasar, porque en muchas veces ellos escuchan, se divorciaron mis padres y mi niña, la chiquitita, decía, yo no quiero que eso pase con ustedes. ¿Entiendes? Entonces, nosotros le explicábamos que no somos iguales, que todos somos diferentes. Ellos son diferentes. Por eso también tenemos problemas con los hijos. Pero en oración lo hablábamos y decíamos, no, nos va a sacar adelante Dios. Confíen en Dios, no en nosotros. Nosotros somos sus padres, el cual Dios nos confió a ustedes, pero tenemos muchos defectos. Ustedes tienen que confiar en Dios y junto con nosotros tenemos que orar y tenemos que llenarnos de Él para que Él nos dé ese deseo de seguir adelante, ese deseo de entendernos, que estén abiertos a decirnos lo que quieran decirnos, que sean sus dudas o lo que sea. Entonces, de esa manera los incluyo en esta parte porque en todos estos puntos ellos estuvieron. Y nosotros los hicimos parte también de eso para que no piensen que eso se iba a romper porque el que estaba en medio de los dos era Jesús. Y por eso es que íbamos a seguir adelante. Ahora, Dios también le habla a los que están en la cima. Y les dice, ay a ustedes, dice acá en este verso, ay a ustedes los que ahora están como satisfechos, porque habrán de qué cosa, de pasar hambre. El hecho de que tú ahora estés satisfecho por la manera en que te satisfaces en este mundo, no quiere decir de que un día no vas a pasar hambre. Porque el único que puede satisfacerte a ti para que nunca sientas sed, ni nunca sientas hambre, ¿quién es? Es Dios. Por lo tanto, si tratas de satisfacerte a ti mismo, tus necesidades tú mismo y el hambre emocional que tienes, tú mismo, siempre en algún momento vas a volver a tener hambre. La vas a tener. Y Dios dice, ¿sabes qué? Cuando tú vuelvas a tener hambre, o cuando llegue ese momento en que te das cuenta que realmente no estás satisfecho y que tú sí tienes hambre igual que el otro, entonces es mi oportunidad. ¿Para qué cosa? ¿Para qué? Para satisfacerte. Porque ¿qué es lo que hace Dios con aquel que tiene hambre? Lo satisface. Y si tú tienes hambre, ahora que estás arriba, te sientes satisfecho, pero en un momento cuando tengas hambre, ¿qué va a hacer Dios contigo? Te va a satisfacer igual. Te va a satisfacer igual. Dice la tercera bienaventuranza. Bienaventurados ustedes los que lloran, los que ahora lloran, porque reirán. Y una vez más le está hablando a aquellos que están debajo de la pirámide, aquellos que son sometidos por los que están arriba, aquellos que aunque no lloran, tampoco ríen, tampoco experimentan el gozo, tampoco viven felices. Porque el hecho de que no me salgan las lágrimas, el hecho de que no llore, no quiere decir que soy feliz. O no quiero decir que tengo una vida de gozo. Sin embargo, aquellos que sí expresan el llanto, aquellos que sí expresan la tristeza, aquellos que sí expresan el dolor, la promesa es, ustedes que lloran van a reír. Van a reír. Y así fue. En eso se manifestó Dios en nuestra familia. Que todos juntos lloramos. En los problemas lloramos todos. Pero Dios nos hace reír. Porque yo quiero preguntarles algo a ustedes hoy, en esta mañana. ¿Qué es su felicidad? ¿Quién es su felicidad? O si es una persona, ¿qué es lo que
les da esa felicidad? ¿Es su esposo? ¿Es su esposa? ¿Son sus hijos? Yo entendí. Yo les voy a dar esa respuesta, a ustedes se la responden. Pero yo, en la vida que llevé, entendí que mi felicidad no fue mi madre, no fue mi padre, no fueron mis hermanos, no fue el padre de mis hijos, no fue mi esposo, sino es Él, es Dios. Esa es mi felicidad. Alex me hace feliz, claro, me complementa. Somos felices juntos. Pero si yo pierdo, por ejemplo, ahora en estos momentos, cada vez este mundo se está poniendo cada vez peor. Él me puede perder a mí en cualquier momento con cualquier enfermedad que me pueda pasar. O yo lo puedo perder a él en cualquier momento. Dígame, ¿esa felicidad se va a ir de mí? Dios es mi felicidad. Nosotros tenemos que aferrarnos a nuestra felicidad, a la fuente de felicidad que es Dios. Él me hace feliz. Los recuerdos, yo continuaré siendo feliz porque lo tendré en mis recuerdos. Pero el que se va a quedar conmigo ante todo lo malo que podamos pasar es Dios. Con su espíritu estará ahí contigo, dándote fuerzas, animándote y volverás a reír. Reirás y un día estaremos todos juntos. Esa es nuestra mayor esperanza. Estaremos todos juntos. Eso es lo que a nosotros nos mantiene caminando cada día. Si tú no estás casado y tienes la idea de que te vas a casar para ser feliz, eso es una mentira. Nadie se casa para ser feliz. La felicidad no está en otra persona en este mundo. Maldito el hombre que pone su confianza en el hombre, porque el hombre siempre es pecador, siempre es problemático, es malo como yo. Bendito aquel que pone su confianza en ¿quién? En Dios, porque Él es nuestra felicidad. Por eso, si te casaste con la idea de ser feliz en tu matrimonio y te has dado cuenta que no lo eres, cambia de dirección, arrepiéntete, cambia el rumbo. Mira las cosas de otra perspectiva. Empieza a mirar a aquel que es tu felicidad. Porque cuando Dios te haga feliz, entonces tú vas a encontrar la felicidad también y vas a poder ser feliz a la otra persona. Él es nuestra felicidad. Ahora miren la otra cosa que le dice Dios. Aquellos que no lloran. Porque dice, ay de ustedes los que ahora ríen. Hay de ustedes los que ahora piensan que están bien y los que ahora con todo lo que hacen hace sufrir a aquella persona que está abajo. Hay de ustedes los que ahora ríen porque habrán de llorar y de lamentarse. Ahora, ¿quiere decir que Dios les va a hacer algo para que se lamenten? ¿Quiere decir que Dios les va a castigar para que entonces experimenten lo que es sufrir? Por supuesto que no. Hay de ustedes los que son tan inconscientes que no se dan cuenta que porque ahora estén en la cima de la pirámide y se sientan mejor que otros, no van a sufrir, porque ustedes viven en un mundo que es de sufrimiento. Y en ese momento que ustedes realicen que ustedes también sufren, y en ese momento en que ustedes lloran, ¿qué yo voy a hacer con ustedes? Yo los voy a consolar, yo los voy a hacer reír. Ahora les voy a dar solamente un hint. La Biblia en varias ocasiones dice, en varias de las parábolas de Jesús, que un grupo de personas va a echar en un lugar donde va a ser el lloro y el crujir de dientes para ellos. Y esas personas van a llorar amargamente por todo lo que hicieron en la vida y por todo lo que no vieron en la vida. O por la manera en que pensaron que Dios era. Pero ese es el momento en que Dios cumple su promesa y dice, bendito aquellos que lloran, porque yo los voy a hacer reír. Dice acá, verso 4, y es la última bienaventuranza. Bienaventurados serán ustedes cuando por mi causa o por causa del Hijo de Dios o el Hijo del Hombre, la gente los odie, los segregue, los vitupere, los menosprecie su nombre como algo malo. Cuando llegue ese día, alégrense y llénense de gozo, porque grande será el galardón que recibirán en los cielos. Una vez más, Dios le estaba hablando a aquellos que están en la base. Porque los que están en la base son los que son perseguidos. Y los que están arriba, en la cima, son los que persiguen. Aquellos que están en el reino de Dios nunca son perseguidores, siempre son perseguidos. Aquellos que viven en el modelo de Dios, en los principios del reino de Dios, nunca persiguen, siempre son ellos perseguidos. Porque cuando tú amas a la otra persona que te mira con maldad, que te quiere pisotear, que te hace daño, aquella persona que te hace sufrir, aquella persona que te hace la vida imposible dentro de tu hogar, cuando tú lo único que le respondes de regreso es amor, esa persona tiene dos opciones solamente: o te destruye o se convierte. Porque nadie se puede resistir al amor. Nadie. Entonces, lo último sería el testimonio que Dios tiene en mi vida, de cómo Él me trajo hasta donde yo llegué.
realmente mía, quiero decirte que tu canción es mi canción, porque siempre me sentí la peor. Pero mira, los ojos de Dios, mira dónde me trajo, donde nunca nadie se imaginó. Y no digo que esto es lo mejor donde puedas llegar, sino que Él restauró mi vida. Yo nunca pensé ser esposa de un pastor, eso era lo último en mi lista, porque yo no era digna de serlo. Pero Dios dijo que yo era digna, porque Dios fue el que llamó a mi esposo y a mí. No fuimos nosotros los que elegimos este camino. Entonces, iglesia, esta iglesia para mí yo la amo realmente. Yo miro y los miro y cada vez que los veo es una felicidad. Cuando vi a Margarita, cuando vi a Aide, cuando veo a los que no he visto por mucho tiempo, ellos son unos ejemplos, ahora no se me vienen todos, pero es una cosa, es un amor que siento por ustedes que yo sé que yo no puedo sentirlas porque yo no los conozco bien, pero yo sé que es Dios el que me da ese amor. Mi llamado hoy es que pidamos a Dios ese amor por nosotros. No lastimemos como quizá me pudieron lastimar cuando yo entré a la iglesia, cuando yo entré golpeada, cuando yo entré que era vista como madre soltera, que era vista como, no sé, como lo peor que puede haber, divorciada, era joven, ¿entiendes? Y que Dios puso en mi corazón que ahí debía estar y serví como Dios me hizo servir, como sea, atrás. Por eso yo no estoy acostumbrada a estar aquí, porque nunca hice esto. Pero Dios pide de mí a veces que me pare aquí y diga lo que Él hizo conmigo, porque lo que hizo conmigo lo puede hacer con cualquiera. Con el que diga, Dios mío, aquí estoy porque yo no puedo. Él sí puede. Ese es mi llamado como iglesia, como familia. Nosotros lo hemos experimentado. Gracias a Dios, mis hijos son libres de venir a nosotros y decirnos lo que les molesta, lo que les gusta, todo. Entonces, nosotros también que seamos libres de que si alguien cae, si alguien está en problema, que nosotros estemos aquí para abrirle los brazos y para que Dios restaure a esa persona a través de nosotros. Seamos una familia, seamos esa familia que Dios quiere que seamos. Amén. Termina diciendo finalmente Dios, ay de ustedes cuando todos los alaben. Porque cuando ustedes se sientan alabados, es el momento en que ustedes se van a sentir superiores a otros y es el momento en que van a perseguir a los demás. Cuando lo vemos como iglesia nosotros, quiera Dios que nunca nos sentamos mejor que ninguno de los otros. Pero cuando nos sentimos mejor y nos sentimos alabados, entonces corremos el riesgo de perseguir. Pero miren lo que dice Dios acá. Y con esto quiero comenzar a concluir ya. Verso 27. Pero vosotros que oís, ¿a quién le está hablando? ¿A los de arriba o a los de la base? A los de la base le está hablando. Pero ustedes que oyen, ustedes que han sido pisoteados, ustedes que lo hacen pasar hambre, aquellos que los persiguen, a ustedes que les hacen de todo, que los hacen sufrir, escuchen esto. Amar a vuestros enemigos, hacer bien a los que los aborrecen, bendecir a los que los maldicen, orar por los que los calumnian. Al que hiere en una mejilla, dale también la otra. Al que te quite la capa, ni aún la túnica le niegues. Al que te pida, dale. Y al que tome de ti, que lo que es tuyo, no se lo vuelvas a pedir. Haced a los demás como quieres que ellos hagan contigo. Porque si amas a los que te aman, ¿qué mérito tienes? También los pecadores aman a los que solamente lo aman. Y si haces el bien a los que solamente te hacen el bien, ¿qué mérito tienes? También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes recibís, ¿qué mérito tienes? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos, haced bien y prestad sin esperar nada de ellos. Y vuestro galardón será grande y seréis hijos del Altísimo, porque esa es la manera en que Dios trabaja. Porque Él es benigno aún con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. ¿Saben qué? Hubieron muchas personas en este mundo que entendieron la manera de trabajar de Dios y los principios del reino de Dios. E invirtieron la pirámide en sus vidas y comenzaron a proclamar ese Dios de la pirámide invertida, del reino invertido, del reino al revés. Y saben, muchas de estas personas fueron los apóstoles, fueron los seguidores de Jesús en su tiempo, pero también fueron personas en nuestros tiempos, personas como Mahatma Gandhi, que fue muerto por eso y nunca fue cristiano. Personas incluso como alguien que nosotros conocemos, que es Martin Luther King,
Que para aquellos que no saben esto, él fue un ministro cristiano y fue activista estadounidense que se convirtió en la imagen de aquellos que defienden los derechos civiles. Y este hombre entendió bien lo que Dios quería decir con ama a tus enemigos. Y quiero leerles, para terminar, un pedazo de su discurso, de un sermón que hizo que se llamaba Ama a tus enemigos. Y él puso esto: amen a sus enemigos es esto, que el amor tiene en sí, ¿qué cosa? Un poder redentor. El amor tiene dentro de sí mismo un poder redentor, dice él. Y hay un poder que eventualmente transforma a las personas. Porque si odias a tus enemigos, no tienes forma de ¿qué cosa? De redimir y transformar a tus enemigos. Dios no está en el plan de destruir enemigos. Dios está en el plan de transformar y redimir enemigos. Ese es el plan de Dios y ese es el plan nuestro también. Así debería ser la manera nuestra. Y él sigue diciendo, poder llegar al punto de poder mirar a la cara del oponente más violento y decir en esencia, haznos lo que quiera y todavía ¿qué cosa? Te amaremos. Dice, igualaremos tu capacidad para infligir sufrimiento por medio de nuestra capacidad para soportar el sufrimiento. Así que échanos a la cárcel y por más difícil que sea, ¿qué cosa? Aún te amaremos. Bombardea nuestras casas y amenaza a nuestros hijos y por más difícil que sea, ¿qué? Te amaremos. Dice, envía a tus perpetradores encapuchados y masacra nuestras comunidades a la medianoche. Y arrástranos al borde de algún camino, golpéanos y déjanos medio muertos y aún ¿qué cosa? Te amaremos. Dice, pero ten por seguro esto, que te desgastaremos por nuestra capacidad de sufrir. En otras palabras, te desgastaremos por nuestra capacidad de amarte. Y un día ganaremos nuestra libertad. Pero no solo ganaremos la libertad para ¿quiénes? Para nosotros mismos, dice él. Y miren cómo termina. Apelaremos tanto a tu corazón y a tu conciencia que te ganaremos ¿dónde? En el proceso. Y nuestra victoria será una victoria ¿cuánto? Doble. Eso lo entendió este hombre. Y porque lo entendió, lo mataron. Si mataron a Jesús, no fue porque estaba en la cima de la pirámide. Si mataron a Jesús fue porque él amaba aún a sus enemigos y eso molestaba. Tú y yo tenemos exactamente el mismo llamado. No solo en nuestra familia. No solo si tú eres el pisoteado de tu familia. No solo si tú eres aquel que ha sufrido el desgaste en tu familia, aquel que se ha sentido pisoteado toda la vida. Tu deber y tu bendición es que puedas amar también a aquel que te pisotea. No solo como familia, sino también como iglesia, sino también en todo el mundo. Y la invitación para ustedes en esta mañana, ahora cuando canten el canto que van a cantar, final. Si tú como familia, como individuo, decides comenzar a aplicar esta pirámide invertida de Dios, este reino invertido, este de Upside Down Kingdom. Y comenzar a vivir en vez de los sistemas de este mundo, en vez de los principios de este mundo, comenzar a vivir simplemente por los principios de Dios. Porque esa es la única manera de que tu familia pueda ser curada, de que tu familia pueda ser sanada, de que tu familia pueda ser restablecida. Y de que este mundo también pueda ser restablecido. Yo te invito a que te pongas en pie, porque al final quiero orar.